8:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados en la revista de Opinión Democracia. En estudios, el economista Juan Rivadeneira, experto en gestión de entorno y asuntos corporativos, analista político también. Y este invitado, el economista Fidel Márquez, catedrático y analista económico. Los grandes desafíos que tiene el país luego de este resultado contundente, hay que decirlo, más de 11 puntos y cerca de 1.200.000 votos. Revisábamos esta mañana, hace 30 minutos, con corte con el 97,10% de las actas. Y este gran desafío que tiene el presidente asumir luego de, como dice Diario El País de España hoy, el presidente Noboa arrasó en las elecciones. ¿Cuáles son los desafíos? Porque será importante también que el presidente escuche y procese las grandes demandas que tiene el país. Juan, muy buen día. Gracias, Miguel, muchas gracias por esta gentil invitación. Un saludo a toda su audiencia, un saludo a Fidel cuando ingrese a la conversación. Y bien, creo que este día lunes es tan importante para los ecuatorianos, independientemente de por quién votaron, porque hay certeza. Y creo que eso es algo que estábamos deseosos de ver desde la semana pasada, cuando se advertía eventualmente una elección cerrada, complicada, que podría traer alguna cola compleja de inestabilidad. Pero lo cierto es que la política hay que analizarla desde los hechos, y eso que me parece que es importante. Creo que el resultado es casi que inapelable, por decirlo de alguna forma, aunque jurídicamente por supuesto que hay instancias, pero cuando la distancia es más de 1 millón de votos, cuando eso significa 12%, Miguel y amigos, me parece que no hay mucho que hacer, e incluso me parece que de las filas propias de la candidata González han venido pronunciamientos claros, como el del alcalde de Guayaquil, que habla, me parece, en su comunicado 2 veces de la palabra honestidad y el hecho de que hay que aprender a perder también. Me parece que también... Eso lo dijo aquí desde Álvarez. Por supuesto, lo ha dicho el día de ayer, y me parece que también el hecho de que no haya un pronunciamiento de otros líderes acompañando esta suerte de impugnación anticipada que está haciendo la candidata González a los resultados, que parece muy sorprendente. Mire, Miguel, cuando a uno en el fútbol le ganan por 12 goles, uno lo que hace es saludar al oponente, salir de la cancha y hasta invitarle una cerveza. Porque no está bien crear en un país que ya vamos 5 meses, y vamos a entrar a la economía y los desafíos, pero vamos 5 meses con una incertidumbre muy alta, producto de la situación electoral y política, que no hay que tener, pues hay que ser generosos con el país también y darle espacio a quien ha ganado con una cantidad abultadísima de votos, el espacio para construir certidumbres a los ecuatorianos. Debemos retomar la senda de lo que estábamos intentando hacer del COVID, que es tener una recuperación económica. La situación económica no es fácil. Lo que tendrá que continuar el gobierno del presidente Noboa es una situación apretada, y lo cierto, Miguel, es que el nuevo gobierno comienza el día de hoy. No comienza el 24 de mayo. Formalmente habrá un acto en el cual inicia el periodo de 4 años, pero hoy inicia el nuevo gobierno, y la transición que veremos va a ser sin duda en la Asamblea Nacional, donde ahí aparece el primer desafío en lo político, que es construir un escenario de gobernabilidad. ¿Qué significa esto? Hace muchos años se ha venido hablando de la necesidad de una reforma electoral para que se elijan asambleístas en segunda vuelta. Bueno, hoy, sin esa reforma, tenemos los resultados que se buscaban con esa reforma, que es tener 2 grandes grupos que puedan sostener pues el trabajo legislativo, y hoy debemos exigir también a aquellos que han sido electos una madurez democrática para darle un entorno de gobernabilidad a un nuevo gobierno. Creo que el presidente, en este mes exacto que le queda para el día en que la Asamblea entra en funciones, porque hoy es 14 de abril, el 14 de mayo es el día inaugural del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, y hay exactamente un mes para construir un escenario de gobernabilidad, una mayoría
que por supuesto elija el presidente, las vicepresidencias, las vocalías del Consejo de Administración de la legislatura y plantearle una agenda legislativa al país. No hay tiempo que perder. Creo que eso hizo bien el presidente Noboa ayer en su corta declaración de la noche, en la que dijo: yo no voy a perder el tiempo, mañana tengo que regresar a Quito a seguir trabajando, y creo que eso es lo que los ecuatorianos estaban esperando. Si entramos un poco a la economía, me parece importante que este resultado, sí, con todos los desafíos que todavía hay pues, en la economía, ha creado una suerte de tanque de oxígeno para muchos que estaban preocupados de qué podría ocurrir si en un cambio pues tan radical que podría haber habido en el caso de que la señora González habría ganado la elección. Lo cierto es que ahora también está en cancha el presidente construir las certidumbres para que los agentes de la economía, los empresarios, la comunidad de inversionistas, los emprendedores puedan encontrar un camino de que se pueda crear más empleo, por supuesto, más actividad económica, y eso lo veremos en los próximos días. No va a haber, me parece a mí, una época de alta incertidumbre que un resultado apretado lo habría derivado, sino que tenemos que llenar ese vacío, y todos los que podemos cooperar con este tipo de mensajes, construir un escenario en que el Ecuador pueda derivar en mayor certidumbre y no se pierda un minuto más. Ya se perdieron 5 meses, básicamente el Ecuador ha perdido medio año con incertidumbre y necesita volcarse nuevamente a buscar un espacio de crecimiento y por supuesto de desarrollo. A propósito de lo que dice Juan Rivadeneira, revisábamos esta mañana el indicador WTI en la venta del precio del crudo, que es importante, que le sirve para el Ecuador, y cambió la tendencia hacia arriba, estaba bajo, el día de hoy se maneja alrededor de 62,68 centavos, lo cual es un buen indicador. Igual, ¿cuál será el comportamiento del riesgo país luego de que antes de la primera vuelta había bajado alrededor de 900 puntos y luego se disparó cuando la candidata de la Revolución Ciudadana que anunciara en su grupo la desdolarización subió más de 500 puntos? Absolutamente, Miguel. ¿Qué ocurrió? En el caso del petróleo, el presupuesto general del Estado para este año tiene un valor parecido al que usted acaba de citar, y pues por supuesto siempre la diferencia hacia arriba es beneficiosa para el Ecuador, pero al menos eso nos saca de una suerte de espacio difícil de cumplir aquel presupuesto y ese precio programado por parte del Ecuador. Pero en el caso del riesgo país, ¿qué ocurrió al producirse la segunda vuelta electoral? Solo con producirse la segunda vuelta electoral ya trepó y llegamos los últimos días a superar los 1.500 puntos, lo cual, ¿qué significa este tecnicismo de los puntos? Es que el mercado internacional se cierra para el Ecuador. No puede ir a buscar, sí, créditos en el mercado abierto, por supuesto, en el mercado internacional de bonos, porque la prima de riesgo es muy alta. Salir a buscar ese dinero podría haber sido muy alto. Ahora, veremos el impacto, creo yo, en 2 momentos. El primero, el que va a recoger el resultado de la elección, que creo que va a permitir a muchos de los bonistas, que aparte también eran bastante recelosos con lo que estaba ocurriendo en el Ecuador. Muchos visitaron el Ecuador las últimas semanas y estaban preocupados con el destino de su inversión. Me parece que van a ver una suerte de alivio para ese papel de deuda que tienen de Ecuador, primero. Y segundo, van a ser esenciales los mensajes del presidente Noboa al arranque de este renovado mandato que ha recibido el día de ayer, porque finalmente, Miguel, el nuevo gobierno comienza hoy y todos los mensajes que produzca el presidente Noboa me parece que van a ser importantes en el lado del riesgo país, por supuesto, para atender esa preocupación en primera instancia y luego darle una certidumbre. Recordemos, en el presupuesto del Estado se contemplaba $1.500 millones este año para poder salir a mercados internacionales. Obviamente era imposible con 1.500 puntos básicos y con riesgo país tan alto. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que esperemos que, por supuesto, el primer efecto de bajada del riesgo país sea la elección, y después tenemos que ver que el segundo efecto sea ya la política y la gobernabilidad. Recordemos, en la época del presidente Lasso llegamos también a tocar los 700 puntos en una primera instancia, una primera bajada. La campaña del entonces candidato Lasso le hablaba del efecto Lasso, me acuerdo, en la cual bajó el riesgo país considerablemente. Pero ¿por qué no bajó más? Por la política,
por el obstruccionismo, por la situación de debilidad que tenía de cara a gestionar la gobernabilidad, y creo que ahí tendremos que ver también los ecuatorianos y pedirle, por supuesto, a la Asamblea Nacional, a los actores de la política, que entren también en una suerte de tregua para permitirle al Ecuador tener un camino al menos de certidumbre inicial. Luego podemos pelearnos por los detalles, pero al inicio necesitamos crear un gran espacio de certidumbre para que la economía, miren, ya hemos perdido 5 meses del año. No nos podemos permitir más en el Ecuador, más tiempo. Hay que volcarse a la certidumbre para poder cerrar este año lo mejor posible y abrirle al Ecuador un espacio de crecimiento para los próximos años. Bienvenido al economista Fidel Márquez, académico y analista económico. A ver, ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene el gobierno para continuar en la administración? Se necesitan cambios. Decía el doctor Juan Rivadeneira, hay lecciones de ganancia y de saber perder, lo que hemos visto anoche que no hay. Pero estos desafíos que le permita certidumbre al Ecuador. Buen día. Buen día, Miguel. Buen día, Juan. ¿Cómo están? Bueno, lo primero que tenemos que entrar a analizar es que la incertidumbre es lo que viene marcando de una u otra manera la realidad ecuatoriana desde hace algún tiempo ya. Entonces, en un país con tanta incertidumbre es necesario que se empiecen a formar los espacios para lograr que la certidumbre sea lo más importante en el país. Yo siempre digo en mis clases que necesitamos ir hacia una sociedad aburrida, donde nuestra política sea aburrida y sea predecible. ¿Qué es lo que va a tener? ¿Eso qué significa? Eso significa que tenemos que tener nosotros una línea que sea lo que se ha dado en llamar en muchos espacios el consenso nacional o el acuerdo nacional, que nos permita que independientemente de quien esté en el poder, se pueda saber hacia dónde vamos y que por tanto necesitamos políticas de Estado y no políticas de gobierno. Yo creo que con esta elección se nos ha presentado a nosotros como país una gran oportunidad para poder lanzar ese espacio donde tengamos políticas de Estado. En estos momentos, para lograr certidumbre en el país, ¿cuál es el principal enemigo que tiene la economía hoy en día en el Ecuador? Es la inseguridad. Por tanto, las primeras medidas y el gobierno, que además coincido con Juan, que las palabras de ayer del presidente ya electo Noboa fueron, a mi modo de ver, muy acertadas. Mañana a trabajar. Y trabajar significa a continuar y tratar de buscar la pacificación de la sociedad ecuatoriana, a buscar que se pueda liquidar desde el punto de vista a esas organizaciones delincuenciales que se sustentan en una economía sumergida o subterránea muy fuerte. Por tanto, hay que quitar y hay que atacar esos nexos también, no solamente por el lado coercitivo, físico, sino también, y militar, sino también por el lado económico, financiero, para que se les acabe el modus vivendi que tienen esas organizaciones delincuenciales que al final buscan una alta ganancia monopólica. Y por tanto hay que atacarlo en el lado más sensible, que es por dónde podemos nosotros eliminar y cortarle el cordón umbilical que tienen con el sistema financiero. En ese sentido, ¿cómo acelerar, comenzar a trabajar ya, como decía Juan Rivadeneira, empezar a trabajar, a hacer los cambios necesarios que necesita el país, enrumbar en definitiva con certidumbre? Sí, mire, yo estoy totalmente, y además esa es la línea que yo creo que tiene que seguirse, porque si nosotros queremos generar inversión, queremos generar empleo, que en definitiva, al final, si no hay generación de empleo, no hay mejora de vida de la población y por tanto no va a aumentar el consumo, que es lo que hace que la economía se mueva con una velocidad impresionante. Si no logramos nosotros esa certidumbre, vamos a seguir espantando la inversión. El año pasado tuvimos una inversión extranjera directa de $240 millones.
Cuando el vecino tiene miles de millones de dólares, Colombia sobrepasa los 10.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que necesitamos ser atractivos. Y aquí viene algo que hablaba Juan, que lo escuchaba con mucho detenimiento, lo del riesgo país. Juan, llegó a 1.800 puntos. No 1.500, 1.800 puntos lo llegamos a tener antes de las elecciones. Y eso se debe, entre otras cosas, a la lectura que daban los inversionistas en el exterior sobre la incertidumbre política que vivíamos. Yo siempre digo que el riesgo país se nutre muchas veces más del riesgo sociopolítico que del riesgo económico o de solvencia o de liquidez que tenga un país. Porque la política es la que inyecta mayor incertidumbre y por eso es que siempre digo, tenemos que ir a políticas aburridas y políticos aburridos, que se sepa por dónde vamos a ir siempre. Y eso nos va a dar a nosotros un camino para la inversión que, en definitiva, en un esquema dolarizado como el que tenemos, lo que se necesita es dinero fresco. Y el dinero fresco lo podemos alcanzar aumentando nuestras producciones para las exportaciones, que debe ser nuestro principal rubro de ingresos, la inversión extranjera directa, que debe ser otro rubro porque sería apetecible invertir en el Ecuador, o a través de préstamos, pero esos préstamos tienen que ser a baja tasa de interés para que sean cómodamente pagables. Entonces, esas condiciones se tienen que lograr con un plan de credibilidad, primero por parte del gobierno. Tiene que ser creíble el gobierno. Ahora se le ha dado 12 puntos, 11 puntos y tantos de diferencia. Y aquí yo sí quiero decir que más que las propuestas hechas por el gobierno, por el presidente Noboa, estuvieron los errores, a mi modo de ver, táctico, de estrategia, de presentar como en un país donde la institución más fuerte es la dolarización, la baja más o menos algunos de los miembros de la organización pueden dar el vicio de que se puede estar tambaleando. Eso fue nefasto para el equipo de Luisa. Además, el hecho de que plantearse que el primer decreto será reconocer Venezuela y su dictadura, etcétera, etcétera. Eso también, y los círculos estos de paz o los gestores de paz, cuando se sabe las experiencias que se tienen a nivel internacional. Yo creo que ahí están muchas explicaciones y que no busquen por otro lado y no creen más situaciones de incertidumbre al decir que no es válida, que hubo fraude, etcétera. Y al decir del alcalde Aquiles, hay que ser buenos perdedores, ¿no? Y reconocer los errores que se cometieron en estrategias de campaña como tal y no leer realmente cuál es el pensar del pueblo ecuatoriano. Yo creo que por ahí hay muchas cosas para discutir y analizar, que se lo dejo eso a los politólogos. Desde el punto de vista económico, necesitamos certidumbre, necesitamos un plan de gobierno que vaya a impulsar la generación de empleo como elemento fundamental, pero todo eso tiene que pasar por el plan de alcanzar la seguridad interna. Si no hay seguridad interna, no va a haber inversión. Desde luego. Juan Rivadeneira, a ver, ¿cómo generar certidumbre para pensar, hablar de la generación de empleo? ¿Acaso, le pregunto, no siembra algo mantiene la incertidumbre el tratar de poner sombras al resultado? A pesar de que hay cerca de 1.200.000 votos, que es una enormidad, tratar de sembrar dudas con el presunto fraude. Me parece que en la esfera de lo político, por supuesto que genera pues esta suerte de preocupación de cara a la no aceptación del resultado. Pero me parece que los ecuatorianos han visto y hay que apelar al profundo sentido común que tenemos los ecuatorianos de dar cuenta que la victoria ha sido pero aplastante. Es decir, no hay a dónde perderse, porque vamos a suponer que esto habría sido extremadamente ajustado y apretado. Como la primera vuelta. Como la primera vuelta, que generó
generó toda esta, votos. hasta que nos dimos cuenta cuántos votos fueron al final, pues generó toda la incertidumbre que iba a derivar. Eso no ha ocurrido. Y creo que los ecuatorianos han dado cuenta del resultado, tanto así que fue positivo que muchos se fueron a dormir el día de ayer con un dato, con un dato cierto. Incluso el Consejo Nacional Electoral, cuando cerca de las, 8 de la noche, por ahí, sale y da este mensaje al país diciendo que esto es irreversible. Me parece que eso fue importante también, porque la gente dijo, mira, mañana vamos a comenzar. Si votaste a favor o en contra de Noboa, no importa, vas a tener una certidumbre de que mañana comienza este gobierno. Ahora, el sentido de urgencia es lo importante ahora. La necesidad de tener un correcto sentido de urgencia por parte, en especial, por supuesto, del gobierno. Vamos a decir, en la campaña hicieron todo lo que pudieron, por supuesto, para ganarla, y también los electores pusieron de parte, porque suscribieron a la campaña del presidente Noboa y le dieron una victoria bastante amplia. Ahora también queda en cancha del gobierno devolverle a los ciudadanos ese sentido de urgencia en acciones concretas. ¿Y qué significa eso, Miguel? Uno, decirnos, por ejemplo, qué va a pasar con el programa, con el Fondo Monetario Internacional. Un programa que venía pues caminando interesantemente con el gobierno, cuyo desembolso pendiente tenía un retraso producto del ambiente electoral, pero creo que hay una primera certeza y me parece que eso va a caminar. Segundo, ¿cuál es el plan con el resto de organismos multilaterales? Tercero, ¿cómo se van a comportar las relaciones internacionales? Y saludo y coincido con Fidel en el tema de la seguridad. En esta no salimos solos. Del tema de la inseguridad no vamos a poder salir solos. ¿Y esto qué significa? Significa que tenemos que ver también una señal importante del gobierno de que en materia de cooperación internacional se va a encontrar un camino para encauzar, ¿sí?, los programas que buscan batallar, por supuesto, la inseguridad. ¿Qué significa esto? ¿Que Estados Unidos va a tomar un programa completo para el Ecuador? Una opción. ¿Que otros países del mundo van a ayudar con su experiencia, con inteligencia, con dotación, con capacidades? Tenemos que verlo en lo material, porque ahí la gente va a encontrar, ¿sí?, una suerte de empate entre la expectativa con la realidad, que ahí está realmente el desafío que tiene el gobierno ahora. Esta expectativa que se ha creado, pues llegarla a materializar en realidad. ¿Qué vamos a ver también, Miguel? Las certezas de qué va a pasar, por ejemplo, con el gabinete de ministros. El presidente ayer, consultado afuera de su rueda de prensa, le preguntaron sobre cómo iba a comportarse su gabinete de ministros y dijo que podría ser un espacio para un recambio. Creo que hoy, con una mirada de 4 años, quizá existan algunos ecuatorianos adicionales que deseen sumarse al proyecto del presidente Noboa y darle también ayuda a su gabinete para poder encauzar las soluciones que tiene que presentarlas al país, porque también, Miguel, la victoria como la derrota deja lecciones y además permite entender qué es lo que no hay que hacer. Entonces me parece que lo que no se debería hacer es generar una frustración en los ciudadanos que han dado su voto de confianza, que han renovado el voto de confianza con el presidente y que están buscando, sí, esa oferta de parte de él mismo y de su gobierno, por supuesto, para entender qué viene luego de la victoria, qué va a ocurrir, cuál es el camino. Y esto, Miguel, finalmente es parte del proyecto que tiene que presentar para el Ecuador en estos 4 años. Eso implicará, Juan, hacer cambios tan fundamentales en el gobierno. Una ha sido la experiencia de 1 año y medio de administración y otras eran los 4 años. ¿Cómo sentar las bases para esa certidumbre de la que han hablado con los cambios que debe operarse? Hay exactamente un mes desde hoy y un poquito más hasta el cambio de gobierno, hasta el cambio de mandato, finalmente, que va a retomar nuevamente a manos del presidente Noboa. Pero creo que el presidente va a poder hacer todo un trabajo en estos días y en este mes para entender qué cambios son los que hay que ajustar. En la primera vuelta, él comprendió el mensaje, no ganó en primera vuelta y entendió que tenía que acercarle el gobierno a la gente. ¿Y qué hizo? Se fue a recorrer todo el país, a llegar a las zonas más vulnerables, y sus ministros también. Me parece que bajaron los eventos de tarima y acudieron más bien a visitar a la gente que estaba en muchos lugares con el agua al cuello.
todavía siguen viviendo momentos muy difíciles y el gobierno se acercó, incluso con bonificaciones especiales cuando tuvieron el derrame en Esmeraldas o cuando pues precisamente la economía popular y solidaria se vio afectada por las inundaciones. Y creo que eso le dejó al presidente una lección, y es estar muy cerca de los ciudadanos. Creo que eso va a primar en este nuevo gobierno, debería primar, porque ya no es, lo hablábamos en estos mismos micrófonos, Miguel, la estrategia del gobierno de Noboa en 2023 hasta el día de ayer era pues ser más táctico que estratégico. ¿Y esto qué significa? Tenía al frente una elección. En año y medio no podía cambiar estructuralmente el país. Pero hoy, con un mandato de 4 años, se abre una oportunidad para hacerlo, e incluso la ley le permite ser reelecto una vez más para 4 años más. Entonces quizás su horizonte de tiempo lo que implica es que puede presentarle una visión al país, y eso es importante. Es el momento del liderazgo. Los ecuatorianos están esperando de sus líderes, ¿sí?, una señal y un camino. Me parece que ha quedado claro cuál es el camino que quieren. Es el camino del mercado, es el camino de la apertura, es el camino de la preponderancia del sector privado, la generación de empleo y las libertades, por supuesto, Miguel. Y ayer ocurrió un hecho que es fundamental y que no hay que dejarlo de ver. Con el mayor cariño y respeto, los viejos nos dieron una lección a los jóvenes el día de ayer, y eso fue muy importante. Todos los que acudimos a una urna el día de ayer, vimos la cantidad de personas que más de 65 años que se presentaron a las urnas, muchos con dificultades físicas, pero querían dejarle un mensaje votar, al ¿no? país. Sabiendo que era un voto optativo, más cómodo estar en la casa. Podían quedarse en la casa y verlo por la televisión, o escucharlo por la radio, o leerlo por los periódicos, pero lo que hicieron fue dejar un esfuerzo adicional para su país en un momento de tanta tensión. Así que, por supuesto, la expectativa, esa efervescencia crece, y ahora hay que entender, cuando baje el polvo, cuál es el plan cuando queramos ver todos claramente qué viene en 4 años. Márquez, ¿qué cambios debiera operar, especialmente en el manejo económico? ¿Cómo generar certidumbre, fuentes de empleo? Lo que implicará cambios, reformas. Ojalá se implemente con la nueva Asamblea Nacional, porque con esta ha sido imposible. Lo que han buscado es solo la obstaculización a una administración. ¿Y cómo implementar esta visión de país desde ya? Sí, a ver, lo primero que tiene que hacerse desde el punto de vista, y aquí va a jugar muchísimo, los acuerdos que pueda lograr. Yo creo que está en una posición en estos momentos el presidente, después de esa victoria tan contundente de 1.200.000 votos por encima, que evidentemente en el horizonte de electores en el Ecuador es bastante, un 11%. Esto le va a dar la fuerza posible para buscar determinadas alianzas que yo creo que bien explotadas le va a permitir sacar adelante no solamente las leyes, sino también los presupuestos, porque recuerden que los presupuestos tienen que ser aprobados por la Asamblea Nacional, y todo esto se tiene que reflejar entonces en que el objetivo fundamental tiene que ser cómo genero más empleo. Ese tiene que ser desde el punto de vista económico, y para generar más empleo necesito un plan de seguridad con toda la ayuda internacional, y dejarnos de lado esos puritos de que no me pueden ayudar tal o más cual país. Señores, aquí estamos hablando de la vida de los ecuatorianos, y por tanto olvidémonos de esos clichés ideológicos que pudieran tenerse en determinado momento para decir la ayuda de fulano es mala, la de Mengano es buena. No, tenemos que ser pragmáticos en ese sentido, y el que es bueno para enfrentar determinados problemas como los que tiene el Ecuador hoy, bienvenida su ayuda. Y por supuesto, bajo el principio de que esto es una lucha internacional. No es una lucha solo del Ecuador, pasa por todo el contexto internacional. La otra cuestión importante acá, si nosotros queremos generar empleo, tenemos que ver cómo seguimos avanzando en los acuerdos comerciales y los acuerdos de cooperación internacional con el resto de los países. Es el momento, a mi modo de ver, de plantearnos, y ahora
con la guerra comercial que se está dando en el mundo, que por suerte tenemos 90 días de prórroga en esa guerra, ¿no? Sería bueno cómo la enfrentamos como país y cómo buscamos un acuerdo con los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro principal socio comercial. Yo creo que hacia allá también tiene que dirigirse esfuerzo en este sentido y buscar los intersticios que esa reorganización del comercio internacional que se está dando, qué intersticios nos dejan para colocar determinados productos nuestros. Yo soy del criterio que deberíamos pensar siempre en productos orgánicos. ¿Por qué? Si nosotros analizamos cuáles son los productos que más han crecido en el comercio exterior ecuatoriano y que pueden generar mucha cantidad de empleo, tendríamos nosotros que ver que los productos orgánicos para el mercado europeo o que son sociedades viejas, y hay que reconocerlo así, que el mundo va hacia economías viejas, a sociedades viejas, nos va a permitir a nosotros insertarnos con productos sanos, y estos productos tienen que ver muchísimo con producciones que nosotros hacemos en el país. Como no somos un país inmenso con grandes extensiones de tierra, pero sí con mucha calidad de su tierra, podríamos tener nosotros y hacernos fuertes en determinados nichos de productos orgánicos para países de la Unión Europea y de Norteamérica, que consumen muchísimos estos productos, y que en la medida que se siga poniendo vieja la población mundial, cada vez se incorporarán más países a este tipo de consumo, y ese puede ser el nicho que nos permita a nosotros insertarnos en esta nueva reorganización del comercio internacional. En ese sentido, Fidel, ¿cuáles debieran ser las prioridades a arrancar el gobierno del presidente Noboa? Medidas que posibiliten que podamos hacer esa transición en muchos productos hacia producciones más orgánicas y buscar la colaboración y cooperación interna entre nuestros productores para poder abastecer en mejores condiciones estos mercados. Y eso pudiera ser un elemento importante y bien concreto, y una de las misiones que debería tener el ministro de Agricultura, conjuntamente con el ministro de Cooperación Internacional, ¿no? Para buscar los espacios que se tienen. Juan Rivadeneira, a ver, estos grandes desafíos, empleo, debe mantener, contar con una Asamblea Nacional. Ya basta de tener una Asamblea que solo obstaculice, busca trampas, cambiar de superintendente, es decir, como esta Asamblea mediocre. ¿Cómo articular eso? Y también lo que decía Fidel Márquez, este impulso al empleo y al desarrollo del país, el tema del agro. En el caso de la Asamblea, Miguel, me parece que pasa mucho por tener una agenda legislativa que sea sólida y que permita ser previsible en los proyectos de ley que se van a aprobar. Me parece que eso es muy importante para no dejar al vaivén de los hechos políticos la conducción de un poder tan importante como el legislativo. Me parece que en el poder legislativo existen, y de esto estoy muy seguro, muchas personas que han trabajado mucho tiempo en el Congreso Nacional antes, hoy Asamblea Nacional, que conocen del procedimiento legislativo, que conocen de la importancia de una asamblea que le envíe los mensajes correctos al país. Así que también creo que es mucho el tiempo de aquellos profesionales que desde un lugar tan importante como la asamblea puedan ayudar a conducir el proceso legislativo de manera en que no caiga en el obstruccionismo, en la guerra política. Hoy aparentemente va a ser muy difícil, y veamos cómo termina. Por eso decía, la polvareda todavía está arriba. Acabo de ver hace pocos minutos el alcalde de Quito, la prefecta de Guayas, reconociendo los resultados, dejando unos mensajes adicionales, pero eso también va a tener, me parece, un efecto sobre aquel grupo de asambleístas de la Revolución Ciudadana. La pregunta va a ser si se va a llegar o no a poder construir una mayoría calificada que también entorpece a veces el camino del legislativo, y creo que eso cada vez se tiende a alejar por ahora. Eso que va a dejarle al Ejecutivo tener más capacidad de gestión, acompañado por supuesto con esta responsabilidad. Entonces yo creo que del lado de la Asamblea me parece que hay que entender también el mensaje
de lo que significado el día de ayer para la Asamblea Nacional. Partiendo del reconocimiento contundente del triunfo del presidente. Por supuesto, que creo que es este tema de la incertidumbre me parece que estuvo ya bien para una declaración de reacción de domingo, que quizá producto del cansancio o de algún mensaje de afuera, claro, se produce. El carácter conocemos. Y me parece que el presidente Correa hace una pregunta muy interesante el día de ayer en las redes sociales. Él dice que le sorprende por qué no subieron ni un voto después de la segunda vuelta. Y me parece que debería examinar sus declaraciones y la de sus partidarios. Hablando de la dolarización. ¿Qué tanto le afectaron a su candidata? Entonces, creo que hay muchas respuestas que se le puede dar al expresidente Correa para entender lo que ocurrió ayer y por qué incluso su alianza con el candidato Issa no le sirvió para nada. Es decir, lo único que le hizo fue quitarle votos, porque vamos a suponer que Luisa González, al producir una segunda vuelta, recibe pues una cantidad de apoyos adicionales y esas 2-3 semanas primeras le va bien, pero después sus propios partidarios se encargan no solo de impedirle que crezca, sino perder votos. Hablar de los ecuadólares. Entrar a un tema tan delicado. Dólar ecuatoriano, ¿qué es eso? Cuando el 96% de los ecuatorianos, sí, y quizás sigue subiendo esa cifra, respaldan la dolarización. Cuando es el activo social más importante donde todos podemos de alguna forma agarrarnos. Ese dólar, el día de hoy, más o menos es un dólar parecido el próximo año. No tenemos el fantasma de la devaluación que teníamos hace muchos años. Eso a la gente le dio algo de certidumbre en un ambiente tan complejo de inseguridad, de falta de empleo. Entonces, haber entrado a esos temas, lo que le hizo a su candidata fue mermar sus posibilidades de crecimiento y quitarle votos, que es lo que se refleja en su resultado. Entonces, hay que dar, y me parece que la señora González debería tener coherencia con lo que dijo las 2 últimas semanas, porque públicamente decía que hay que buscar la unidad, públicamente decía que hay que buscar la paz, públicamente decía que hay que reencontrarse con todos los ecuatorianos. Me parece que tiene una gran oportunidad de ella para precisamente ser coherente con esa declaración y darle al Ecuador una certeza de que desde hoy, para lo que queda del año, vamos a poder tener algo más de tranquilidad para poder trabajar en un ambiente que ya es difícil, en que los resultados positivos pueden tomar incluso un poco más de tiempo, pero esa efervescencia no puede ser mermada precisamente por estas declaraciones políticas que invitan a abrir las urnas, a recontar los votos. Me parece que en esta cantidad de diferencia que se ha producido es muy complejo. Incluso sus partidarios no están acompañándole en esa declaración. Entonces creo que es un buen momento para que hoy, el 14 de abril, el Ecuador cierre este capítulo electoral y comience a trabajar en lo que le queda del año. Fidel Márquez, ¿acaso esta no ha sido en el resultado, también en lo económico, una factura de la incertidumbre que sembraron? Nos recordaba Juan Rivadeneira el tema del dólar y el expresidente hablando barbaridades en la televisión rusa con el ex canciller Patiño. Igual las asambleístas hablando del dólar al ecuatoriano, a los ecuadólares. Eso nos sembró más incertidumbre en lo económico. Sí, no, totalmente. Yo creo que eso fue uno de los grandes errores que cometieron previo a la elección de ayer. Y el hecho está en que usted no puede decirle, Juan planteaba 94, hay algunos autores que me hablan del 98, 99% de aceptación del dólar, de la dolarización en el Ecuador. Entonces, si usted tiene que más del 90%, 94, 95, 96%, el porcentaje que sea, dice, no me toquen el dólar porque es el que me ha posibilitado, a pesar de todas las incertidumbres que hemos tenido, poder tener y solventar esta situación. Y además me ha permitido, y recordemos que la clase media ecuatoriana creció a partir de la dolarización en esos primeros años enormemente, y que después, gracias a la dolarización, se ha mantenido muchísimo, y que los resultados que hemos tenido de incremento de los ingresos por parte de la población, que es una realidad también, ha logrado que el impuesto inflación, porque así lo llamo desde el punto de vista económico, no hay peor impuesto que una inflación galopante, se ha podido solventar en el país gracias al escudo de la dolarización.
y en esto quiero decir, sería adecuadísimo que el presidente hiciera énfasis que para fortalecer la dolarización es necesario mantener fuerte el sistema financiero, pero que además buscar la forma y aquellos mecanismos que permitan, ya está con bastante liquidez y solvencia el sistema financiero nacional, ¿cómo logramos ahora bajar las tasas de interés? Y yo creo que eso es un elemento que desde el punto de vista el diseño de política que se quiera hacer, es necesario que se acompañe para fortalecer la dolarización. Y para bajar las tasas de interés es necesario que tengamos más flujos financieros en el país. Y eso es parte de todo este proceso que yo creo que deberíamos poner sobre la mesa para discutir y que realmente el gobierno, que puede ser un gobierno no de 4 años, sino de 8 años, muy bien como ustedes han dicho, plantee un programa que se conviertan en políticas de Estado, en este sentido. Porque será la forma en que logremos, si tenemos estas condiciones, que haya más inversión, más generación de empleo y por tanto que la población pueda tener un mayor consumo y crear el círculo virtuoso que de la economía que vaya y que nos lleve, por tanto, a disminuir los niveles de pobreza que tenemos en el país, que es otra de las prioridades que tiene que plantear el gobierno. ¿Cómo bajamos los niveles de pobreza o cómo enfrentamos los problemas de desnutrición infantil, por ejemplo? Y ahí son cosas concretas que se pueden hacer y se pueden plantear. Ahora, como bien decía Juan Rivadeneira, leemos el comunicado del alcalde de Quito, que al final plantea 2 puntos concretos. El uno, que desea lo mejor por el bien del país al presidente Daniel Noboa. Hay que reconocer, dice, a diferencia de lo de la candidata a la Revolución Ciudadana, que ayer casi de manera alterada no reconocía, habló de fraude. El alcalde de Quito dice: hay que reconocer los resultados anunciados el día de ayer por el CNE, y 2, que las mismas autoridades procesen todas las inconsistencias que se presenten. Claro, si están sustentadas, documentadas de acuerdo con la ley electoral, hay que hacerlo, Juan. Absolutamente. El fraude es fácil decirlo, pero es obligatorio comprobarlo. Y eso creo que es parte del desafío. Creo que es muy importante entender que la palabra fraude no tiene que ser utilizada solamente para generar un titular, porque puede generar zozobra y hay que tener responsabilidad con los ecuatorianos. Creo que el pronunciamiento del alcalde Muñoz es importante y hay que destacarlo. Me parece que es importante. Como lo fue el alcalde de Guayaquil. Como por supuesto el alcalde de Guayaquil. Y creo que eso lo que hace es acortarle el espacio de maniobra a la declaración de su candidata, que creo que ahora no es que se queda sin piso por parte de sus adversarios, se queda sin piso por sus propios colegas de partido, y eso creo que le da mucha debilidad. Y sí quisiera tocar un tema importante, Miguel, en este proceso de reconstrucción, y es la conversación con el sector productivo. Las reacciones que ayer se produjeron por parte de una cantidad impresionante de gremios productivos, asociaciones de la producción, de cara a saludar el resultado electoral y, más que nada, esta mano tendida a apoyar. Y creo que eso es muy importante. Parece que lo que viene ahora es, sin duda, abrir la cancha, como decirlo en términos futbolísticos, permitir que, y Fidel nos hablaba del tema del sistema bancario privado. Me parece que incluso he visto un comunicado de la Asociación de Bancos Privados saludando la decisión y además mostrando esta disposición a apoyar. Creo que hay un gran desafío en el Ecuador de la inclusión de más ecuatorianos al sistema formal, sacarlos del secuestro del chulco que tienen todos los días en mercados, en calles y en negocios. Eso es una agenda muy importante y creo que ahí se debe abrir una conversación con, sin duda, el sector financiero, con los exportadores, con los comerciantes. He visto los pronunciamientos de las cámaras de comercio, por ejemplo, la de nuestra ciudad, la Cámara de Comercio de Quito, que saluda y da una mano, la Cámara de Industrias de Guayaquil, que saluda y da una mano, el Comité Empresarial pronunciándose a favor y dando una mano. Eso tenemos que mantenerlo y no hay que perderlo en este momento.
sentido de urgencia no significa hacer muchas cosas al mismo tiempo, sino hacer pocas cosas pero bien hechas. Y me parece que ese sentido de urgencia nos invita a enfocar en lo que Fidel y yo hemos intentado conversar esta mañana, y lo primero es en seguridad. Y segundo, la creación de empleo, la vida real de la gente, el día a día de un ciudadano que hoy, por ejemplo, tiene que pagar $1 para entrar a su casa y $1 para salir de su barrio. Eso tiene que parar, y me parece que muchos sectores productivos, muchos ciudadanos y buena parte de la sociedad civil le han dado este voto de confianza al presidente, y hay que aprovechar esto cuando está todavía caliente, cuando el ánimo está en esa disposición, porque pues cuando pasa ya el tiempo comienzan en cambio los cuestionamientos. Entonces yo creo que es importante este sentido de urgencia, esta capacidad de enfoque y de crear lo que se llaman estos resultados inmediatos y rápidos que puedan darle al ecuatoriano una sensación de que la decisión que tomó el día domingo fue acertada y le da un camino de solución a sus problemas. Fidel Márquez, las primeras reacciones, el reflejo en el mercado que vemos, los indicadores, que va restableciendo la confianza del Ecuador. Por algo será, ¿no es cierto? Que les lleva incluso a los opositores como el alcalde de Quito y Guayaquil a reconocer. ¿No les quedaba otra alternativa? A ver, yo creo que es una actitud responsable, a diferencia de algunos miembros de su propio partido político, ¿no? Empezando por su líder Correa, que hace una hora lanza en X con un titular bien alarmante: mega fraude, disminución de votos de Luis entre primera y segunda vuelta. Daría la impresión, Fidel, que no está en sus cabales, daría una impresión, un interrogante. No. 1.165.000 votos de diferencia. Yo creo que por llamarlo menos irresponsable, un tuit de esa manera, y además basándose en organizaciones a nivel internacional que evidentemente tienen una tendencia ideológica muy parecida a la de él, que se hacen eco de esta situación, pero que en definitiva ese tipo de cosas nos ha dicho que no va a mermar el incremento de confianza en el Ecuador, y no es de extrañar que ya esté bajando el riesgo país, por ejemplo. Posiblemente en 1 o 2 días nosotros veamos un riesgo país, ya no a nivel de 1.800, sino a nivel de 1.400 o 1.300, pudiera eso darse, y que antes de la posesión en mayo estemos por debajo de los 1.000 puntos. Eso pudiera ser una tendencia muy adecuada, y eso va a significar, por tanto, un reconocimiento a que el país ya no va a estar en la incertidumbre de qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con las inversiones que se tienen en el Ecuador, qué va a pasar con los convenios internacionales, qué va a pasar con el crimen organizado, si se va a seguir enfrentando de la manera en que se estaba planteando por parte del gobierno, etcétera. Y son cosas que yo creo que es bueno para el país que se vean así, porque es lo que nos va a dar la posibilidad de que podamos tener inversiones. Y para que la gente pueda entender, Miguel, mejor lo del riesgo país, porque todo el mundo hablamos de riesgo país, pero si nosotros fuéramos en estos momentos a pedir un préstamo internacional en el mercado, en el mercado financiero, tendríamos que sumarle a la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos 18 puntos porcentuales. Si asumimos los 1.800 puntos, por cada 100 puntos de riesgo país hay que sumarle un punto a la tasa de... Claro, imposible contratar un crédito con el 20%. Sí, y además lo otro, imposible que alguien nos preste con ese riesgo. Claro. No, que puede haber un loco que quiera prestarnos, yo lo dudo. Pero además, ¿cómo pagaríamos después con esa tasa de interés? No podríamos. Entonces, nos estamos negando nosotros mismos los espacios. Y con relación a los organismos multilaterales que fue mencionado en la conversación, yo sí creo que este año nos lleguen los 4.000 millones, Juan. De acuerdo a cómo se están dando las cosas, sí va a venir el desembolso por parte del Fondo Monetario. Y eso va a ser bueno para la economía nacional y bueno para el gobierno. En definitiva, yo quiero agradecer este análisis que nos ilustra, como siempre. Todos los días aprendemos. A Juan Rivadeneira
y a Fidel Márquez. Solo para precisar frente a lo que se ha citado esta mañana, solo un díscolo puede seguir argumentando un fraude, porque cuando uno se remite, acabo de ingresar, con corte a las 9:10 con 2 segundos, el CNE lo que refleja es una diferencia de 1.165.146 votos. Un 11,35% de diferencia, cuando faltan menos del 3% entre actas pendientes y con novedad. Esto ya no va a cambiar. Y hablar de un fraude, un mega fraude, ya es una actitud díscola que el país debe procesar. Muchas gracias a Juan Rivadeneira y a Fidel Márquez por aportar a este análisis sobre los desafíos económicos. Gracias, Miguel. Encantado, Fidel. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Al fin se respira optimismo y esperanza en este querido Ecuador. Ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias por seguirnos. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de Semana Santa, y también hay que seguir pensando y defendiendo como nos dieron lecciones los viejecitos este domingo en las elecciones. Muy buen día y que vive el Ecuador. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. 2x1 en gafas con luces LED.